Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, feliz año para todos. Bueno, igualmente para vos, para todo el equipo que nos acompaña acá en la radio, para la operadora técnica Aldana Molinaro, para Tomás, para Pablo, que nos están acompañando en la parte logística, y para todos los que nos están viendo y siguiendo. Hemos comenzado un nuevo año y tenemos dos invitados espectaculares. Los voy a presentar ya mismo. Por un lado, Gonzalo Reyardo Tolosa. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Y por otro lado, el dueño de casa, Diego González, de acá de Punto Cero. ¿Cómo estás, Diego? Muy contento de tachar también. Tengo un juego interno de tachar los programas en los que alguna vez me meto, participo, así que Sí. hago un check y bueno, feliz de estás compartir la llenando mesa con ustedes. Estás llenando el casillero con nosotros. Bueno, lo estás completando. Bueno, Pablo, comenzamos un nuevo año. Nuevo año, nuevas elecciones, nuevos desafíos. Exactamente. Y bueno, hay un calendario electoral que Y bueno, le comentaste vamos a contar a la gente bueno, se habla mucho siempre de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En esta República Argentina donde los medios se dicen nacionales, pero son porteños de alcance nacional, valga la aclaración. Se habló de la Ciudad de Buenos Aires, pero no es la única provincia que ya estableció que iba a separar las elecciones de las de octubre, de las nacionales. Pero permitime contarte, en este año se renovará la mitad de diputados, que son 127 bancas, y un tercio del Senado, 24 bancas. El gobierno nacional busca eliminar las PASO del 3 de agosto, que son las PASO, las primarias obligatorias. Por primera vez se implementará la boleta única papel, reglamentada por el decreto 1049 del año 2024, que es el año pasado. Las elecciones serán el 28 de octubre. Hasta el momento, 5 jurisdicciones desdoblaron sus elecciones legislativas locales. ¿Cuáles? Salta, el 4 de mayo, la primera. Chaco, una semana después, el 11 de mayo. San Luis, también el 11 de mayo. Santa Fe, el 29 de junio. Y la ciudad de Buenos Aires, el 6 de julio. La mayoría eliminó las PASO de estas provincias. Y la ciudad de Buenos Aires está enviando un proyecto para eliminarlas. En caso de eliminarlas, no vamos a tener PASO, vamos a tener desdoblada, ¿sí? Pero también hay algún rumor de que por ahí la fecha termina siendo inclusive antes, con el objetivo de separarla de las elecciones nacionales, que conceptualmente es lo que buscan la mayoría de las provincias, ¿no? Que la gente elija discutiendo cuestiones provinciales o locales. Pero siempre hay un poco de conveniencia de quien convoca la elección y la fecha en función de sus necesidades, sus intereses y sus candidatos. Gonza. Claro, lo que pasa es que, digamos, yo lo que me venía preguntando, como pasó otros años, que los que habitamos en la ciudad de Buenos Aires terminamos yendo a votar 6 veces en el mismo año. O sea, y a mí me parece que en este caso el tema boleta única y el tema PASO son incompatibles. Bien. Me parece, porque si no, la boleta única es una sábana, me parece. Claro. Sí, tuvimos años donde fuimos 6 veces a votar en la ciudad de Buenos Aires, sí. Pero creo que en esta oportunidad no va a suceder. Me parece que es o PASO. No, pero además, como si eso fuese complicado, sí. Los años donde hubo votación con asistencia electrónica, tenías voto una cosa con papel, otra con máquina, sí. y extranjeros votando solo con papel. También, no o sea, también. Siempre viendo cómo se puede complicar más, digamos. Bueno, ojalá que todo el sistema termine siendo electrónico, para mi gusto, ¿eh? Todo yo tengo otro gusto. A mí me gusta que cada partido tenga su boletita y... No, el mejor sistema es el brasilero, donde tenés todo el soporte papel con el soporte electrónico. Lo que pasa es que la única forma
transparente de hacerlo. Sí. Es sin intervención de empresas privadas, con desarrollo código abierto de universidades nacionales y que ese código sea auditable. ¿Vos entendés algo de informática? Sí, bueno, ¿Trabajás? Trabajo en sistemas y telecomunicaciones. Bien. Bueno, ¿te parece empezamos con los invitados? Empecemos. Bueno, justamente con Gonzalo vamos a arrancar ya que está ávido de hablar. Gonza, contale a la gente de quién sos, cómo es tu historia. Es un quilombo. ¿Dónde naciste? Es un poco un bardo. Yo nací en la cárcel de Olmos, ahí en las afueras de La Plata, presumiblemente, porque tampoco tengo a ciencia cierta qué día, el 27 de abril del 77, había un centro clandestino de detención durante la dictadura y mis padres, que militaban en Montoneros, estaban detenidos ahí. Bueno, después no sé muy bien cómo hasta el día de hoy llegué a las manos de un comisario de la Policía Federal, Sí. que me crió como hijo de él. Pero bueno, vos tenías ya un hermano. Mellizos, los dos juntos toda la historia. O sea, ¿Nacieron en el mismo lugar? En el mismo lugar, siempre juntos. Nos apropió la misma gente, todo. Claro, y por aquellos primeros años siempre, o sea, el dato de que podíamos ser hijos de desaparecidos salió de adentro de la misma familia de nuestros apropiadores, que se comunicaron con abuelas, y del año 83 que había detectives privados contratados por abuelas investigándonos, ¿no es cierto? Y bueno, después, durante mi infancia me llevaron a Paraguay. Mientras estaba el presidente Alfredo Stroessner, me llevaron a Paraguay. ¿Que era un lugar de cobijo para los militares? Claro, el Policía Federal, Miara, el que se apropió de mí, era amigo de un general muy allegado, porque la diferencia es que en Paraguay había elecciones. Sí. Bueno, como las que hay en Venezuela. Bueno, entramos en otro tema. Claro, pero sí claro, había elecciones. Stroessner gobernó, si no me equivoco, 32 años seguidos. Claro, hacía elecciones, pero no. Partido único, ganaba siempre el mismo. Bueno, ¿tuviste en algún momento una repercusión mediática importante? Cuando ya tenías cuántos, 15, 16 años, antes. No, primero, o sea, Raúl Alfonsín y todo el gobierno de Raúl Alfonsín presionaban para que se nos extradite. Es más, un juez federal que fue allá y con policías federales de civil nos quisieron llevar así sin pedir orden extradición. judicial. No, la orden judicial Sí. estaba de que nos tenían que traer, sin la aprobación de Paraguay, digamos. Nos querían llevar. Entonces, claro, mi apropiador llamó a un par de generales que se aparecían. Acá no se llevan a nadie. Te lo tomás con gracia después de tantos años. Sí. Y después, bueno, allá por abril, marzo del 89, a este general Stroessner, un cuñado de él, también militar, le hace un golpe de Estado, pero ese militar es como que era más del partido liberal, era más de izquierda, entonces hace otro golpe de Estado y en 6 meses llama a elecciones, pero ni bien le hicieron el golpe de Estado, ahí sacaron del cajón el pedido de extradición. Claro. Claro, la primera aparición en los medios es la vuelta desde Paraguay. Cuando ustedes tenían ya esa edad. 12. 12 años. Claro. Bien. Bueno, qué interesante. ¿Cómo fue tu relación con tu apropiador? ¿Y en qué momento te diste cuenta de que...? No, fue excelente, lo cual hizo todo muchísimo más duro, porque, bueno, cada uno tiene su historia, pero yo era muy chico y no tenía absolutamente ningún indicio de nada. Y te cuento otra cosa curiosa. Allá en Paraguay yo conviví con otros nietos recuperados por abuelas
Pablo Tato Casariego y Natalia Suárez Nelson éramos amigos porque Miara se daba con los apropiadores de ellos y nosotros éramos amigos sin saber nosotros que éramos bebés robados. Club de nenes, Claro, bebés club de robados y nenes club de robados en el apropiadores. exilio. Claro, sí. Entonces, claro, el apropiador de Pablo, Bianco, que era un médico del ejército, él siempre le dijo a los dos chicos que tenía que no eran hijos biológicos. Entonces, en un asado, no sé si él estaba medio tomado, me empezó a decir un poco a mí la verdad. Pero a mí no me caía la ficha. Para mí pasó así. Entonces, como que después de eso, ahí mis apropiadores decidieron contarme, pero fue uno de los peores momentos de mi vida, terrible, porque, claro, me contaron que Beatriz estaba embarazada a los meses y que perdió el bebé, y yo puse 1 + 1 = 2, de que yo no podía ser hijo de ellos porque no daban los tiempos de cuando perdieron el embarazo, y fue como si te hicieran un agujero en el piso y te caes en un vacío infinito. Esa fue la sensación. O sea, te sacaron el piso de los pies, básicamente. Sí. ¿Y cómo fue, digamos, recuperar tu identidad? Bueno, fue muy largo porque yo tenía un afecto y un cariño muy especial por mis apropiadores. Entonces sí, está bien, en el 89 fue que el Banco Nacional de Datos Genéticos mandó mi sangre porque todavía no estaban los estudios, todavía no se podían realizar acá de ADN. Ayudaba a la Universidad de Berkeley en California a hacer el entrecruce. O sea, desde que se supo, una cosa fue saber fácticamente y otra cosa empezar a aceptarlo. Eso tardó muchas décadas. ¿Y la relación con tu otro hermano? No, con mi hermano siempre fuimos muy unidos. ¿Y qué opinas sobre el tema de la militancia montoneros de tus padres verdaderos, biológicos? Mira, te cuento un poquito cómo empezó. O sea, por lo menos por el lado de papá. O sea, papá el último año de la secundaria, no sé por qué, o sea, papá es de Florencio Varela. Sí. Le pintó anotarse en un colegio salesiano, que después, vueltas de la vida, mis apropiadores me anotaron en colegios salesianos. Pues para mí son muy especiales esos colegios. Y él se anotó en un colegio salesiano de acá de Barracas, el Santa Catalina, y ahí se empezó a inmiscuir en política porque había curas tercermundistas de la teología de la liberación. Entonces yo supongo que ahí empezó a militar en la juventud universitaria peronista. Bueno, los extraditan, Sí. los traen a Argentina y vuelven con tu abuela, tu abuelo. No, no, es que hay como un impas muy extraño en el medio, o sea, no tiene mucha lógica. Vos te podés imaginar que aterrizamos, Sí, y así como aterrizamos, mis apropiadores, Samuel y Beatriz, quedaron detenidos. detenidos, porque encima, claro, inmediatamente los llevan al juzgado a prestar declaración indagatoria. Lo primero que dicen es, sí, no son nuestros hijos. Bueno, ya está. O sea, ellos fueron a indagatoria a confesar, ahí ya por lo menos estaba la confesión, o sea, entonces quedan detenidos. Y yo paso a vivir en una familia de tránsito, que sean familias, generalmente familias económicamente un poco más aventajadas, porque no es barato ser familia de tránsito. Quedé un tiempo con una familia de tránsito y claro, de repente de la nada los largan a ellos dos, los largan
y vuelvo a vivir con ellos sin mucha explicación de nada, digamos. Volvés a vivir con tu familia de apropiadores. Claro. Les toman declaración, los detienen, todo, pero después Claro, es como que la causa penal y la causa por avanza mi sin tutela sin quedan privación de como libertad. congeladas. Quedan como congeladas. Bien. ¿Y la justicia, qué opinas? ¿Que lo hizo bien, hizo mal? No, ¿Qué- la justicia no sabía qué carajo hacer. O sea, en realidad en ese momento hizo muy mal porque es como que el juez ese, no entiendo muy bien por qué, dejó todo como parado, no te sabría decir por qué. Pero después cuando la causa, o sea, la primer jueza que dice que empieza a mover algo fue la Servini de Cubría, por lo menos me arregló los documentos. O sea, en una feria que le cayó el expediente a ella, dijo, bueno, a estos chicos hay que darle documentos con su identidad verdadera. Por lo menos eso empezó a mover. Después el otro juez, que es un juez que ya está jubilado, era juez de cámara, le tocó la causa, él dijo, no, bueno, no puede ser esto. O sea, estos chicos tienen que volver con su familia. Y no tenía, o sea, te puedo contar 1000 cosas que para mí hizo muy mal, pero no tenía, o sea, él hizo lo mejor que pudo. ¿Qué fue lo mejor que pudo? Llamar a una junta médica de psicólogos y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes me aconsejan? Eso es todo lo que podía hacer. No tenía ni siquiera casos para ver de jurisprudencia en ninguna otra parte del mundo, por ejemplo. Em, la pregunta es esta. ¿Qué opinás ahora que están por cerrar el Centro Cultural Haroldo Conti. Haroldo Conti? ¿Cuál es tu opinión sobre el último nieto recuperado? ¿Y qué tipo de política vos crees que hay que implementar de aquí en más, de aquí para adelante para este tipo de casos? ¿Y cuántos otros nietos más hay dando vueltas que no tienen su identidad propia? Mira, lo que estamos viviendo ahora es bastante atípico porque eh, las políticas de derechos humanos, todos teníamos pensado que iban a ser políticas de Estado de la democracia. Entonces, por ejemplo, vos tuviste cambios de signos políticos en el gobierno, eh, o sea, tuvimos a Cristina, después tuvimos de presidente a Mauricio Macri, después a Alberto Fernández, y las políticas de derechos humanos como que fueron políticas de Estado. Ahora estamos viviendo algo atípico porque, bueno, en realidad tampoco sabemos muy bien qué piensa el presidente con respecto a los pormenores, pero eh, quienes están en el gobierno nunca van a decir expresamente queremos que cierren los centros de memoria, pero en la realidad lo que están haciendo es, o sea, obviamente, un complejo como la ex ESMA, con todos los centros de memoria que funcionan en ella, necesita un personal. Entonces vos podés decir, no, podés no decir explícitamente, quiero que esto se cierre, pero si vos lo hacías de personal, Sí, el cierre es forzado y eso te rompe un poco con la política de Estado que todos entendíamos que íbamos a tener de acá para adelante. Tengo dos preguntas más. ¿Vos qué opinas que opinan los militares apropiadores? ¿Y vos crees que la ESMA la van a demoler y van a construir edificios? No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Además, ni siquiera sabemos qué miércoles lo que opina el presidente en específico. A ver, vos tenés dos alas del gobierno. Una que es Victoria Villarruel, que su carrera política se la debe a Alfredo Astiz. O sea, ella es una groupie de Alfredo Astiz directamente. Que mi miedo cuando ganó las elecciones Javier Milei, mi miedo era que digo, uy, este tipo, porque yo no lo escuché nunca a Javier Milei hablando de que él quiera liberar a los genocidas. Nunca
decir que sí ni que no, nada. Pero escuchándola hablar a ella, yo dije, uy, ahora este tipo viaja afuera, está en alguna que le queda la lapicera, los larga todo. O sea, hasta eso tenía los miedo. puede indultar tranquilamente. Sí, pero fíjate el detalle de que este tipo se va y no le deja la lapicera. ¿Te fijaste vos en eso? No la hacen tomar nunca los poderes. Si tienen una interna feroz. Sí. Bueno, ¿te parece que cambiamos un poquito de invitado? Vamos a arrancar con Diego. Yo tengo unas con cuantas. Diego y lo dejamos descansar. Tengo unas cuantas con Gonzalo también, pero bueno, Diego, bueno, para quienes nos están mirando y escuchando, Diego González es el fundador y director, o cofundador, ahora nos contás bien, de Punto Cero Radio, es el lugar desde donde estamos transmitiendo. Contanos, Diego, cuál era tu formación anterior o durante ese momento de fundación y por qué decidiste fundar este espacio comunicacional o el nombre más adecuado que vos consideres. ¿Y qué te propusiste ese día que dijiste, bueno, acá arrancamos con esto? Bueno, voy a tratar de ser breve. Creo que parte de la formación incluye la infancia, porque uno a veces va encontrando caminos. En mi caso particular era un pibito que jugaba a hacer radio. Ya eso es inevitable, meterlo dentro de la balanza. Y a los 12 años empecé a hacer radio, me había convocado, mi primo era productor allá en Junín, sí. En una radio. Y me convocó porque yo era un enfermito de la información, de las estadísticas, de la historia de los clubes, muy del palo futbolero. Y me convocó para sumarme a un programa deportivo, el típico programa de 5 monos gritándose de fútbol, bueno. Sí. Y quería darle una visión un poco distinta, variar de eso, gente mucho más grande que yo. Y dice, bueno, mi primo productor dice, che, tengo mi primo, 12 años, fan de la historia del fútbol, se sabe la historia de las camisetas, los clubes. Le preguntaba de cualquier jugador y sabe, bueno, me hicieron un casting, literalmente me metieron adentro de un estudio sin haberlo pisado en mi vida. Y me dijeron, bueno, empezamos a hacer preguntas, las respondí todas, me dijeron, mañana empezás. Bien. Y ahí me sumé a un programa deportivo cuando tenía 12 años, esto ya en el año 92. Y a partir de ahí nunca más salí de un estudio de radio. Al año siguiente co-conducía justamente con mi primo el programa del verano que se escuchaba ya en la radio en Junín. Y luego de algunos años me vine para Buenos Aires a completar estudios. Había estudiado diseño gráfico allá. Me vine a estudiar arquitectura por cuestiones económicas. Imagínense, estoy hablando del año 2000. Me tuve que volver y cuando me volvía me dije, yo no voy a volver con la cabeza agacha como frustrado. Digo, bueno, voy a volver para llevar un proyecto y tener una idea a Junín. Y dije, bueno, ya que medio que vuelvo de cero, vuelvo a mi ciudad, regreso y tengo que empezar de cero algo, dije, ¿por qué no empezar a hacer radio? Y a partir de ahí armé un programa que iba todos los días de 10 a 12 de la noche y durante 3 años, todos los días, literal. Anduvo muy bien. ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes, sí. Y competíamos incluso con la tele, te hablo de 2000, con Tinelli, con todo. Nos había ido muy bien en Junín. Bien. Y luego decidí venirme para Buenos Aires nuevamente. La idea era de seguir haciendo radio, empezar a armar un proyecto similar. Y me vine a Buenos Aires a estudiar comunicación social. Y en el camino dije, bueno, mis amigos, el grupo que había convocado para armar el programa allá, no se venía ninguno, me vine solo. Y dije, bueno, voy a empezar a tratar de conocer gente, hacer networking, reunirme, juntarme, salidas, la excusa obviamente también, conocer gente para ver dónde puedo armar un equipo similar para hacer ese programa. Y bueno, y así nació un proyecto que llevamos una FM acá en Buenos Aires. Y a partir de eso empecé a ver que tenía ciertas inquietudes de mi experiencia previa, de lo que estaba viviendo acá en Buenos Aires en radio y en medios, de decir, bueno, ¿por qué no pensar mi propio medio? Para mí el futuro era digital. Yo hablaba de radio online y se me reían literalmente en la cara. Sí, sí. Y dije, bueno, voy a tratar de armar mi propio medio. Mi propia productora ahí me dijo, sí, Diego, dale. Cuando armes el medio, avísame. Sí. Y ahí empecé a cranear y a armar Punto Cero. Y en el 2012 nació literalmente, yo justo laburaba para una compañía de seguros que tenía vínculo con un banco, conseguí un préstamo con una buena tasa, entonces saqué para montar el estudio y así nació Punto Cero. Muy bien. Tengo 2 preguntas. Dale. ¿Qué compañía de seguros? Era Nación Seguros, que era la compañía de seguros del Banco Nación, y tenía una tasa preferencial para empleados, así que... Porque hasta hace un año yo era productor de seguros y renuncié por
motivos personales y por etcétera, etcétera. Pero conozco el rubro. El rubro de seguros es muy particular. Esa gente muy loca. Sí, es muy... Yo, bueno, a ver, las experiencias laborales en relación de dependencia en oficina y demás tienen mucho en el balance negativo, pero a mí me enseñaron muchas cosas que traté justamente de no implementar a partir de yo liderar equipos y grupos acá en Punto Cero. Así que agradezco a esas malas experiencias, a tener que sí o sí ir en traje con 40 grados y cuando no atendés al público, una oficina... y un montón de cosas más, eso de querer tener iniciativa y que siempre de alguna manera se te corten un poquito las piernas, como que no, porque se enoja tal gente, y bueno, la política dentro del mismo equipo de trabajo y El gerencias. jefe de sección no lo necesita. Es tremendo, tremendo. Las cosas que pasan son increíbles. Y escúchame, hablando de fútbol, ¿de qué cuadro sos? Bueno, iba a encontrar la forma de meter en algún momento decir ¿Pero por qué? de Sarmiento ¿Por qué de me Junín. preguntás eso? Yo siempre que en alguna nota algo de Junín digo y de Sarmiento, así que listo, cumplí también otro check que metí hoy. Fan del verde. Bueno, Bueno, armaste, lo fundaste, lo creaste desde acá, ya en Calle Castillo, arrancaste de cero acá. Este es el tercer estudio. Empezamos encima con una historia muy loca porque casi que no pasa habitualmente, pero bueno, cuando saco el préstamo, monto el estudio, era en calle Carranza, siempre acá en la zona de Palermo. Bien. Carranza y Niceto. Monto el estudio y al año me tocan el timbre un día ahí del estudio y me dice, acaba de venderse el edificio y van a demoler toda la parte de abajo. Estábamos en planta baja. Así que ahí de raje, literalmente tuve que salir a buscar dónde montar un estudio, porque no es lo mismo mudarse a un departamento, un monoambiente, que armar un estudio de radio con las complejidades y la infraestructura que requiere. Y conseguía una cuadra ahí en Bonplan, y ahí estuvimos 3 años, justamente cuando estaba por vencerse luego el contrato, dije, bueno, a ver, voy a empezar a buscar a ver por la zona para dar un pasito más, porque ya nos estaba quedando chico, cada vez más programas, cada vez crecía todo, y encontramos este complejo acá, que estamos en Castillo ya desde el año 2018. Y si haces un balance, ¿no? Hace 12 años que si tenés que hacer un balance, ¿qué pones en el haber, qué pones en el debe? Primero de cumplir sueños. Eso no lo podés comparar con nada. Literalmente vivir de lo que te gusta. Emprender es la esclavitud del siglo XXI. Hay que asumirlo también. Eso muchas veces me requirió esfuerzos, me costó mucho de mi vida personal y muchas veces me sigue costando también. Pero bueno, todo absolutamente no se puede en la vida. Ahora, si pongo en la balanza o hago un balance, creo que todo lo que me dio y me da a Punto Cero es mucho más que positivo. Mi pareja también de alguna manera me lo dio Punto Cero, la forma de vida que llevo, la gente que conozco, nutrirme de colegas, de pares, de nutrirme de nuevas ideas. Creo que también el sentirse joven permanentemente, me refiero también a las ideas que viven alrededor, a otras miradas sobre el mundo, sobre la política, por supuesto también. Eso me lo permitió tener alrededor gente con una heterogeneidad increíble. Tenés una variedad de programas que van desde el cine, desde el fútbol, nos antecedió Actitud Bohemia, ese equipo Atlanta, el de acá, el de Villa Crespo, ya que habló de Sarmiento de Junín. Pero tenés otros programas de emprendedores, de personas mayores. Eso te tiene que sí o sí mantener actualizado, variado, te nutre. Permanentemente. Por eso es parte de lo que decía. A mí me encanta también ver lo que se va marcando también de alguna manera tendencias, formas de pensar el mundo en el que vivimos, porque lamentablemente estamos cada vez más polarizados y eso también es responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí. Porque en Twitter uno no quiere andar siguiendo al que piensa distinto, al que le va a decir todo lo que te va a doler. Entonces terminamos haciendo pequeñas burbujas en el día a día y bueno, y tener distintos programas, distintos contenidos, distintas miradas, enfoques. Eso a mí por lo menos particularmente me ayuda. Me ayuda a tratar de no cerrarme, sobre todo cuando al emprender uno tiene que ser un poco cabeza dura. Entonces tenés que convivir con esa parte donde debo aceptar y abrazar ese terco, pero sí, por otro lado tengo que abrazar también otras miradas. Hay un aspecto que no es racional cuando uno emprende. Si fuera todo 100% racional, tal vez no emprendería. No, y las es ciencias más exactas emotivo, fallan. ¿no? Hay una parte emotiva. Yo me acuerdo, cuando laburaba en la compañía de seguros, iba calculando, en esto de emprender uno tiene un laburo estable, a fin de mes cobras, y el emprendimiento, que es todo lo que cobras de ahí, se va para allá. Y uno calculaba, si cada tanto tiempo se suma a un programa, uno va a poder, renunciar al laburo y vi que no se estaban dando esas cosas.
que era como, bueno, pero en 3 meses tenía que llegar un programa, un cálculo de, y nada de eso funcionó, así que bueno, tiene uno también que rearmarse permanentemente. Bueno, ¿sabés qué pasa acá en Punto Cero? Que al mitad de programa nos piden ir a la tanda. ¿Podés creer? ¿Qué cosa? Así que Aldana, cuando quieras.